Las formas siempre cambian. El cambio es su estado natural y el nuestro. Aun si no cambiamos por fuera, nuestro interior cambia continuamente. Hay algunas cosas sobre mí que he ignorado por mucho tiempo y temo a esas cosas, pero son parte de quien soy y siempre que conozca la forma de mi alma estaré bien. No se va a caer. Granito a granito. Lo estamos desgastando. Lady. Bueno, continuamos en Comando de Munición, faltando 15 minutos para las 12 del mediodía. Y ahora quería primero mandar unos saluditos. Acá, no puedo evitarlo. Un saludo muy grande a Fer de La Juntada, que nos trajo unos alfajores de Joana, el local que está frente al río, que nos contaban que van a estar... Ay, no, por favor, lo que es este alfajor. Nos dijeron que van a competir. Van a estar compitiendo en el Mundial de Alfajores. Te lo pido, por favor. Amo que sucedan esas cosas, por favor. Bueno, traigan acá que vamos a hacer nosotros, somos sommelier de alfajores. De Villa Ciudad Parque al mundo. Al mundo, hablando de al mundo, quiero mandarle un gran fuerte abrazo a mi querido Juanse Núñez, que nos está escuchando desde Madrid. Le mandamos un abrazo enorme, te anotamos para el concurso. Y también a Juan Oruga, Mamoliti, Juan Pablo Oruga Mamoliti, que nos está escuchando desde acá de Villa Ciudad Parque porque está de vacaciones, es de Buenos Aires. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme. Gracias a... Y bueno, yo voy a comer este alfajor mientras le doy el paso a mi querida y compañera y co-conductora, nuestra querida Lara Bert. Bueno, hoy en ESI para Todes vamos a hablar de el lenguaje. ¿Es o se hace? Así que me traje mi machetito porque estuve nerdeando fuerte para deconstruir hegemonías, para seguir deconstruyendo, entre otras cosas, el lenguaje. ¿Por qué hablar de lenguaje inclusivo cuando hablamos de ESI? Porque el lenguaje es el que nombra nuestra sexualidad y el que configura cómo la pensamos y cómo la vivimos. Empecemos entonces por lo esencial. El lenguaje es una herramienta para expresarnos, comunicarnos y vincularnos con otras personas. El lenguaje, cómo hablamos, lo que decimos, está ligado a nuestra forma de pensar, a una visión particular del mundo. Pero el lenguaje como herramienta se transformó a través de la cultura en un instrumento de poder. Y como toda manifestación humana se tradujo en instituciones que vinieron a reclamar este territorio común a lo humano y a intervenirlo con reglas, normas y leyes. La civilización tiene esta doble cara. Empieza como una forma de protección, de orden, de armonía, de entendimiento mutuo, de estabilidad, para convertirse luego en hegemonía y jerarquía, donde los emergentes de lo nuevo, en vez de integrarse de manera orgánica, se ven sofocados por el peso conservador de la tradición y el pasado. Este fenómeno lo hemos visto a lo largo de la historia una y otra vez. Hoy en día, luego de quién sabe cuántos milenios de evolución cultural, podemos decir que el lenguaje es un derecho humano. El derecho a expresarnos, comunicarnos y vincularnos, que ya mencionamos, pero también el derecho a tener una voz, a decir lo que pensamos y tener un punto de vista, así como el derecho a nombrarnos y a tener una identidad. Sin embargo, el lenguaje, no importa cuál geografía habitemos, está atravesado por la historia, las creencias y el sistema de valores de la cultura de la cual es parte. La lengua española pertenece, en lo que en lingüística se llaman lenguas romances. Estas lenguas surgieron en el territorio del antiguo Imperio Romano, derivadas del latín vulgar alrededor del 200 después de Cristo y se consolidaron como lenguas individuales para el 800 después de Cristo, tomando un estatus político durante los reinados medievales con el auge del cristianismo y luego del catolicismo. Sumemos la imprenta, la literatura y la alfabetización, lo que empezó siendo un rejunte de dialectos regionales, mutó bajo la influencia del árabe y la cultura musulmana y se convirtió con los siglos en el idioma representativo de una potencia colonial. En su paso por las diferentes colonias, a su vez, este idioma se enriqueció lingüísticamente de las lenguas originarias nativas de cada territorio, ampliando su vocabulario. Actualmente el español es por lejos la lengua romance más hablada, con un aproximado de casi 500 millones de hablantes en todo el mundo. Es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín, la tercera lengua más usada en los medios de comunicación internacionales y uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas.
Conociendo el origen y la historia del español, podemos entender entonces esta gran contradicción que afrontamos hoy en día como hablantes. Una lengua a la cual se le niega su propia mutación orgánica como manifestación cultural. Es como si el latín se ofendiera por haber muerto, dejando su legado a través de las lenguas romances y considerara que son aberraciones. Sin embargo, ese es el tipo de argumentos que escuchamos hoy, como si las lenguas no nacieran, se desarrollaran y murieran, como si no fuéramos les hablantes quienes hacemos a la lengua, como si la lengua fuera una entidad atemporal e imperturbable, ajena a la vida humana. Este tipo de discursos son los que fomenta justamente la renombrada Real Academia Española. Fundada en 1713, es decir, mucho después de que la lengua española fuera una lengua minoritaria y sin estatus, se erigió como un brazo más del poder colonial. Aunque hace ya algunos siglos declaramos nuestra independencia como país, desde 1991, como parte de su despliegue político-lingüístico, la Real Academia Española tiene en todos los países hispanohablantes sedes del Instituto Cervantes, ente que regula el uso correcto de la lengua, con comillas obviamente ponemos ese correcto, en 88 ciudades de 45 países. O sea, la presencia que tiene la RAE a nivel mundial es enorme. La Real Academia Española dice que su misión principal es velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. O sea, seguimos siendo colonia, no sé si se dan cuenta. Claro, y siguen siendo colonia también. Siguen siendo colonizadores. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua. Estoy citando textualmente, tal como este ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección y de contribuir a su esplendor. No sé si estamos hablando de un objeto brillante, pero bueno, así lo dice la Real Academia. La Real Academia dice que tiene como objetivo primordial defender y promover la unidad de la lengua, dando carta de naturaleza a la norma. O sea, vean esta frase, dando carta de naturaleza a la norma, o sea, tomando por natural lo que es normativo. Que el consenso generalizado va estableciendo. ¿Consenso de quiénes, no? Entre paréntesis. Y que ella cifra en el diccionario la gramática y la ortografía, que son como sus 3 pilares. En colaboración con sus 21 academias correspondientes de América y Filipinas. Además de los institutos Cervantes, que nombramos antes. O sea, fíjense, todas las instituciones involucradas. Bien, entonces, hasta aquí la versión hegemónica del lenguaje. En Wikipedia tenemos unas citas muy interesantes y muy académicas sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Entonces dice, el lenguaje no sexista de género neutro o lenguaje inclusivo es una reforma lingüística propuesta desde los feminismos aproximadamente desde la década de 1970 en diferentes idiomas del mundo, o sea, no solo del español. Se trata de diversas estrategias lingüísticas y discursivas que permiten a quienes las utilizan expresar su posicionamiento en favor de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Este uso del lenguaje es una tendencia social que se ha hecho presente en diferentes idiomas, entre ellos los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, con el fin de utilizar expresiones lingüísticas que eviten los prejuicios y estereotipos sexistas, así como la invisibilización y exclusión en el lenguaje de las personas de determinado sexo, género u orientación sexual. Gran cantidad de países y organizaciones internacionales, públicas y privadas, no la RAE, por supuesto, han establecido manuales y recomendaciones para el uso en sus ámbitos de lenguaje inclusivo y no sexistas, entre ellas las Naciones Unidas. Y quiero que vean porque busqué y hay un estudio de la RAE de 156 páginas sobre el lenguaje inclusivo en el que responde a esto, del cual voy a citar textualmente. Uno de los tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el lenguaje es sexista. Sin embargo, este acerto, o sea, esta afirmación, ya casi dogma, incurre en la generalización acrítica de las medias verdades. Fíjense todas las palabras que usa para decir que somos descerebrados, básicamente, ¿no? Acrítica, la última me encantó. Sí. Bien, sigue. Aplicada a la lengua misma es una acusación tan inconsistente como tildar de ponzoñosa, o sea, de venenosa, a una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno o de un barbitúrico. Estoy citando textualmente, o sea, fíjense la ridiculez de la metáfora.
Es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma. No son inherentes al sistema, no son sexismo de lengua, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, es decir, sexismo de discurso. No son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. Miren cómo enfatiza. No se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Me gusta porque es una cosa o la otra, ¿no? O sea, binario, como debe ser. No, la educación no tiene nada que ver con la gramática. Ponele. Las lenguas naturales, ¿no? Dice, lenguas naturales, son en sí mismas mecanismos asépticos. O sea, usa la palabra aséptico que implica que no hay que ensuciar a la lengua, ¿no? Es pura y limpia. Entonces dice, las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos asépticos que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicados horribles. Bueno, y así sigue con las comparaciones, ¿no? Entonces... Un viejo loco. No, sí, un viejo loco la RAE. 156 páginas de esto, chicos. Bien. Para quienes hoy hablan el español en territorio argentino, les planteo, ¿de quiénes son descendientes? ¿Qué están defendiendo exactamente? ¿La lengua de quiénes? Para empezar, somos todos hijes de inmigrantes y estamos en una tierra que no es realmente nuestra, que fue expropiada y en la cual se cometieron genocidios, matando gran parte de las culturas autóctonas junto con sus lenguas, algo que sigue sucediendo hoy en día. Aún quienes descendemos de españoles, muchos venimos de familias vascas, catalanas, valencianas, entre otras, es decir, de minorías lingüísticas dentro del mismo territorio español, minorías que han sido perseguidas históricamente por razones políticas y que han sido censuradas en su expresión. Hasta la ONU reconoce la importancia de un lenguaje no sexista y emitió manuales de lenguaje inclusivo. ¿Quién es la RAE, la Real Academia Española, para decirnos cuándo nuestro uso es legítimo del lenguaje y cuándo no? Argentina no es ya, se supone, una colonia española, pero como colonizades que hemos sido, adiestrades en la pureza del lenguaje hegemónico, lo mejor que podemos seguir haciendo es transformar la lengua en virtud de lo que hoy necesitamos como protagonistas del presente, reivindicando los localismos, los acentos, las tonadas, los lunfardos, toda la hibridación que refleja la riqueza cultural de este territorio. Nos invito a hacer un uso autogestivo, consciente y soberano del lenguaje. Nosotros, les hablantes, ejercemos nuestro derecho a comunicarnos, expresarnos e identificarnos de la manera que consideramos más adecuada. Las leyes, las normas y las reglas son también para proteger y reivindicar a las minorías. Sin embargo, si sumamos a todas las minorías que han querido oprimir los poderes de turno, si sumamos todas las voces y entendemos la belleza y la vigencia de cada una de ellas, ahí vemos que realmente somos la fuerza de la transformación, un cambio de paradigma, una red que se potencia en lo diverso. Un lenguaje inclusivo es un pensamiento inclusivo, es una mente abierta a la diversidad y a la pluralidad. Es una herramienta para construir nuevas realidades donde la diferencia sea la clave para nuestra evolución. ¡Vamos! ¡He dicho! No tengo ningún inconveniente en decírtelo. Bueno, me manifesté, me descargué. Ay, amo los pisadores, Dora, te amo. No, Bueno. te amo, Lara. Gracias por traernos esta columna tan maravillosa que viene a Gracias. darnos un cachetazo de realidad y decirnos, che, dejen de ser colonizadas, por favor. Dejemos de Exactamente. colonizarnos nosotros, ¿no? Exactamente. En insistir, el lenguaje es dinámico, cambia todo el tiempo y lo construimos les hablantes. Exacto. Bebo. A vos que estás escuchando, deconstruite. Bueno. Así que bueno, gracias por este espacio. Gracias. Te Vamos juro que con- me dan ganas de leer ese informe de Sí. 156 páginas de metáforas totalmente idiotas, solamente para saber que... No es una locura, te juro, es una locura. Por favor. ¿Quién sos? ¿Sos o te haces, RAE? Bueno, gracias Lara Bert, con tu columna de ESI para todos. Y bueno, continuamos con más Comando Demolición.